Un mundo feliz, por Aldous Huxley, parte 18. Bernard abrió la puerta de su cobertizo y llamó a una pareja de ociosos ayudantes deltamenos para que sacaran su aparato de la azotea. El personal de los cobertizos pertenecía a un mismo grupo Volkanovski y los hombres eran mellizos, igualmente bajos, morenos y feos. Bernard les dio las órdenes pertinentes en el tono áspero, arrogante y hasta ofensivo de quien no se siente demasiado seguro de su superioridad. Para Bernard, tener tratos con miembros de castas inferiores resultaba siempre una experiencia sumamente dolorosa. Por la causa que fuera, las murmuraciones acerca de la mezcla del alcohol en sus dosis de sucedáneo de sangre probablemente eran ciertas, porque un accidente siempre es posible. El físico de Bernard apenas era un poco mejor que el del promedio de gamas. Era de 8 centímetros más bajo que el patrón alfa y proporcionalmente menos corpulento. El contacto con los miembros de las castas inferiores le recordaba siempre dolorosamente su insuficiencia física. Yo soy y desearía no serlo. La conciencia que tenía de sí mismo era muy aguda y dolorosa. Cada vez que se debía descubrir a sí mismo mirando horizontalmente y no de arriba abajo, a la cara de un delta se sentía humillado. ¿Le trataría a aquel ser con el respeto debido a su casta? La incógnita lo atormentaba, no sin razón, porque los gamas, los deltas y los épsilons habían sido condicionados de modo que asociaran la masa corporal con la superioridad social. De hecho, un débil prejuicio hipnopédico en favor de las personas voluminosas era universal. De ahí las risas de las mujeres a las cuales hacían proposiciones y las bromas de sus iguales entre hombres. Las burlas le hacían sentirse como un forastero, y sintiéndose como un forastero se comportaba como tal, cosa que aumentaba el desprecio y la hostilidad que suscitaban sus defectos físicos, lo cual a su vez acrecentaba su sensación de soledad y extranjería. Un temor crónico a ser desairado le inducía a eludir la compañía de sus iguales y a mostrarse excesivamente consciente de su dignidad en cuanto se refería a sus inferiores, cuán amargamente envidiaba a los hombres como Henry Foster y Benito Hoover. Perezosamente así se lo pareció a él, y a regañadientes los mellizos sacaron su avión de la azotea. ¡Deprisa!, dijo Bernard, irritado. Uno de los dos hombres lo miró. Era una especie de bestial irrisión lo que Bernard captó en aquellos ojos grises sin expresión. ¡Deprisa!, gritó más fuerte. Y en su voz sonó una desagradable ronquera. Subió al avión y un minuto después volaba en dirección sur hacia el río. Las diversas oficinas de propaganda y la Escuela de Ingeniería Emocional se albergaban en uno mismo y en el mismo edificio de 60 plantas. En Fleet Street, en los sótanos y en los pisos bajos, se hallaban las prensas y las redacciones de los 3 grandes diarios londinenses: el Radio Horario, el periódico de las clases altas, la Gaceta Gamma, verde pálido, y el Espejo Delta, impreso en papel caqui y exclusivamente con palabras de una sílaba. Después venían las oficinas de propaganda por televisión, por sensorama y por voz y música sintéticas, respectivamente. 22 pisos de oficinas. Encima de esto se hallaban los laboratorios de investigación y las salas almohadillas en los cuales los escritores de pistas sonoras y los compositores sintéticos realizaban su delicada labor. Los 18 pisos superiores estaban ocupados por la Escuela de Ingeniería Emocional.
Bernard aterrizó en la azotea de la casa de la propaganda y se apeó de su aparato. Llama a Mr. Helmholtz, Watson, ordenó el portero Gamma Más, y dile a Mr. Bernard Marx, le espera en la azotea. Se sentó y encendió un cigarrillo. Helmholtz Watson estaba escribiendo cuando le llegó el mensaje. Dile que voy inmediatamente, contestó, y colgó el receptor. Después, volviéndose a su secretaria, prosiguió en el mismo tono oficial e impersonal. Usted se ocupará de retirar mis cosas. E ignorando la luminosa sonrisa de la muchacha, se levantó y se dirigió vivamente hacia la puerta. Era un hombre corpulento, de pecho abombado, espaldas anchas, macizo y, sin embargo, rápido en sus movimientos, ágil, flexible. La fuerte y bien redondeada columna de su cabello y cuello sostenía una cabeza muy bien formada. Tenía los cabellos negros y rizados y los rasgos faciales muy marcados. Su apostura era agresiva, enfática, era guapo y, como su secretaria nunca se cansaba de repetir, era centímetro a centímetro el prototipo del alfa más, menos más. Profesor en la Escuela de Ingeniería Emocional, Departamento de Escritura. En los intervalos de sus actividades profesorales, ejercía como ingeniero de emociones. Escribía regularmente para el radio horario, componía guiones para el Sensorama y tenía un certero instinto para los eslogans y las aleluyas hipnopédicas. Competente era el veredicto de sus superiores, y moviendo la cabeza y bajando significativamente la voz, añadía: quizá demasiado competente. Sí, un tanto demasiado. Tenía razón. Un exceso mental había producido en Helmholtz Watson efectos muy similares a los que en Bernard Marx eran el resultado de su defecto físico. Su inferioridad ósea y muscular había aislado a Bernard de sus semejantes, y aquella sensación de separación que era, en relación con los estándares normales, un exceso mental, se convirtió a su vez en una causa de una separación más acusada. Lo que hacía Helmholtz tenía incómodamente consciente de su propio yo, y de su soledad era su desmedida capacidad. Lo que los dos hombres tenían en común era el conocimiento de que eran individuos. Pero en tanto que la deficiencia física de Bernard había producido en él, durante toda su vida, aquella conciencia de ser diferente, Helmholtz Watson no se había dado cuenta hasta fecha muy reciente de su superioridad mental y de su consiguiente diferenciación con respecto a la gente que lo rodeaba. Aquel campeón de pelota sobre pista móvil, aquel amante infatigable, se decía que había tenido 640 amantes diferentes en menos de 4 años. Aquel admirable miembro de comité que se llevaba bien con todo el mundo había comprendido súbitamente que el deporte, las mujeres y las actividades comunales se hallaban, en lo que a él se refería, únicamente en segundo término. En el fondo le interesaba otra cosa. ¿Pero qué? Este era el problema de Bernard Marx, que había ido a discutir con él. O mejor, puesto que Helmholtz llevaba siempre todo el peso de la conversación, a escuchar cómo, una vez más, lo discutía su amigo. 3 muchachas encantadoras de la oficina de propaganda, mediante la voz sintética, le cortaron el paso cuando salió del ascensor. Querido Helmholtz, ven con nosotras a una cena campestre en Exmoor. No. Lo rodeaban implorándole.
Pero Helmholtz movió la cabeza y se abrió paso. No, 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 no.